distinguidas autoridades de diferentes universidades, institutos de educación media, educación superior, organizaciones nacionales e internacionales, representantes de empresas y proyectos educativos relacionados y distinguidos visitantes tanto nacionales como internacionales. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta su casa de estudios, Universidad Galileo. Es de nuevo un gran placer organizar una conferencia de carácter internacional, más bien una serie de conferencias de carácter internacional en el tema de educación virtual, formación virtual, e-learning o alguna otra forma que lo podamos denominar. Durante esta serie de conferencias contaremos con más de 90 presentaciones académicas y científicas de alto nivel y adicionalmente con participantes de más de 25 países. El día de hoy empezamos con lo que es conocido como el e-Learning Day o la sexta conferencia de e-Learning integral y tendremos 3 conferencistas de muy alto nivel y que nos compartirán algunas de sus experiencias en temas muy interesantes. Tenemos a Antonio Moreira de Portugal que nos compartirá acerca del tema de cursos masivos en línea abiertos o como son denominados por sus siglas en inglés MOOC o si uno lo lee en inglés MOOC, ¿verdad? Y también mencionar que la Universidad de Galileo ha sido pionera en el tema MOOC durante ya bastante tiempo. En el año 2012, cuando fue el boom de los MOOC a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, Galileo también lanzó 2 cursos tipo MOOC ese mismo año, uno de Android, uno de desarrollo en iPhone y uno de cómo hacer cursos e-learning, y fue una experiencia fantástica. Tuvimos más de 10,000 estudiantes en esas ediciones. Pero adicionalmente también nosotros ya en años anteriores, en conjunto con otras organizaciones, habíamos hecho algunos cursos masivos, tal vez dentro del contexto guatemalteco, donde llegamos a tener hasta 4,000 estudiantes online desde el año 2007. Otro elemento también a mencionar es que, otro de nuestros keynote speakers o nuestros presentadores principales el día de hoy es Marco Caro, que viene de Finlandia. Y creo que el tema es muy importante porque él nos hablará del sistema educativo superior de Finlandia, los cambios que está sufriendo o experimentando y hacia dónde está apuntando Finlandia en este tema, particularmente en los temas de ingeniería. Creo que él nos dará algunos elementos muy interesantes. Para los que no saben, tal vez mencionar que el sistema educativo finlandés está considerado como uno de los mejores del mundo, dependiendo qué ranking vea, tanto la educación media como la educación superior, y el enfoque de ellos está haciendo mucho en el tema de ingeniería, y Marco nos presentará cómo el tema de tener más ingenieros se relaciona con una mayor innovación y un mayor progreso de la sociedad. Obviamente no es la única profesión, pero es un tema que hay que incentivar y pues los cambios que ellos están haciendo. Dentro de ese aspecto, como Universidad Galileo tuvimos la oportunidad de participar en un reporte internacional del New Media Consortium, que es el Horizon Report, en el tema que se denomina en las siglas en inglés de STEM o de Ciencias, Tecnología, Matemáticas y Educación. Y sí, la tendencia es que necesitamos reforzar mucho todos estos aspectos para el progreso de nuestra sociedad y para lo que está requiriendo hoy por hoy nuestra sociedad. Se necesita más ingenieros en general. Tuvimos la oportunidad de organizar este reporte internacional con aproximadamente otros 30 expertos internacionales, de los cuales en Latinoamérica solo participaron 3 personas y una persona fue de Universidad Galileo. También tenemos a José Ramón Hilera. Él es representante de la Universidad de Alcalá de Henares y también es director de un programa de doctorado que también mencionará, es que está nombrado como uno de los pocos programas de doctorado de excelencia en España. Y hablará acerca del proyecto SVIAL, del tema de accesibilidad que
que es muy importante la inclusión a través, o las barreras que rompe la formación virtual a través de poder incluir a más personas que de otra forma no pueden acceder a la educación superior o a ciertos programas de educación, pero adicionalmente también con un enfoque especial para aquellas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad física, motora o algún otro tipo de discapacidad. También contamos con la presencia, quisiera mencionar, de representantes de la Unión Latinoamericana de Ciegos y también de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad. Y el proyecto ha sido muy exitoso, ya lo mencionará José Ramón. Un dato estadístico es que el proyecto ya ha hecho capacitación a cientos de profesores a nivel latinoamericano. Hemos capacitado en conjunto las universidades que participamos en este proyecto internacional a más de 200, a profesores representantes de más de 200 universidades a nivel iberoamericano. Entonces el impacto ha sido muy importante. Adicionalmente, pues el día de hoy también presentará un poco, tenemos la presentación del ingeniero Miguel Morales, que es nuestro director de e-learning, del cual siempre se puede aprender mucho y nos hablará acerca de diversos temas. También le he pedido que presente un poco el tema del proyecto Telescopio para que lo conozcan un poco. Él fue de las mentes que nos ayudó a concebir el proyecto y su esencia. También tenemos la presentación de uno de nuestros, de nuestro vicedecano de una de las facultades, el doctor Samuel Reyes, y él ha sido estudiante de la maestría en e-learning, y este ha sido un caso de éxito porque la mejor estrategia que hemos podido, por lo menos en lo que es en instituciones educativas, la mejor estrategia que se sigue demostrando día a día para adoptar el uso de tecnologías y de educación y formación virtual, ha sido la capacitación continua de cada uno de nuestros profesores, directores, etcétera. Y en la Universidad Galileo ya hemos capacitado en nuestros diferentes programas de educación, de formación de destrezas en educación virtual, a más de 250 profesores. Luego, el día de mañana continuamos con lo que es el Congreso Internacional sobre Calidad y Accesibilidad en la Formación Virtual. Es el 5º congreso. Las ediciones anteriores han sido en Portugal y España, y creo que es un honor tener a tantos representantes internacionales y haber traído este evento a Guatemala, porque demostramos de nuevo que en Guatemala se pueden hacer las cosas y se puede hacer cosas, digamos, importantes. También la inauguración del día de mañana, ese evento sucede en La Antigua, será en el Hotel Porta, y inauguramos con la conferencia y el lanzamiento en la región de la Cátedra UNESCO en Educación Digital Escalable para Todos, que será impartido por el director de la cátedra, el doctor Carlos Delgado Clos, de la Universidad Carlos III de Madrid. Y también hemos organizado como parte del CAFBIR el primer congreso, el primer workshop internacional acerca de cursos masivos en línea. Esto es algo muy innovador, pues ya saben que el tema MOOC está de boga, está creciendo y está ayudando a transformar también los paradigmas que tenemos en cuanto al tema de educación superior y en general en la educación. Y lo interesante de este workshop es que es de un alto nivel académico-científico. Algunas partes serán en inglés, en otras en español, pero tenemos una serie de trabajos científicos que se han presentado de muy alto nivel, entonces también los invitamos a ello. Y también tenemos la participación en la realización del taller Latin, que es acerca de libros abiertos electrónicos. Entonces ha venido una delegación de Latin, de este proyecto, acerca de cómo se hacen libros electrónicos virtuales. Pues sin más, pues nos tocan 3 días con mucha emoción, con muchas cosas que están sucediendo, y esperamos que aprovechen, que hagan mucho networking, que conozcan y que compartan sus experiencias y que disfruten el evento. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación.
por la amable presentación. Profesores, tenemos una idea un poco distinta de nosotros cuando alguien nos presenta. Bueno, muy buenos días a todos. Me gustaría también de empezar por agradecer la invitación de mi compañero Joquel Hernández, del ingeniero Joquel Hernández, para estar aquí presente en esta conferencia y en particular en este evento que a mí me alegra mucho de compartir con vosotros, porque en esa misma posición, digamos, de presidente de la Asociación Europea de Enseñanza a Distancia y Learning, es uno de nuestros enfoques, es de hacer eventos como este, de ampliar, perdón. Es porque yo soy portugués, entonces el idioma español no es mi idioma, entonces ya estoy pidiendo mis disculpas por algún error que vaya a cometer. Bueno, entonces, como os comentaba, es muy importante para nosotros tener esta actividad de ampliación del conocimiento, de la práctica, de la experiencia de la educación virtual en línea, y me ha gustado en particular dos cosas que empiezo por notar. La primera es la cantidad inmensa de gente que está aquí. Es una cosa impresionante. Muchas veces nosotros organizamos estas conferencias y están 40, 50 personas aquí. No, están no sé cuántas, 100, algo así, algo más. ¿Cuántos? 170. Bueno, es fenomenal. Entonces tengo que empezar por felicitarvos de este éxito desde el inicio. Y una otra cosa muy interesante es las palabras claves que tiene aquí. Aprende, experimenta, innova. Estas es quizás las más importantes palabras claves cuando hablamos de este tema de la educación virtual. Y yo creo que se conectan bien con la presentación que yo voy a hacer ahora, que voy a compartir con vosotros, y que, como el ingeniero Hernández ya ha planteado, se conecta también con uno de los temas más punteros en este momento, y también en lo cual la Universidad Galileo ya tiene una experiencia interesante y exitosa. Bueno, es el tema de los MOOC o de MOOC. Se pronuncia de muchas distintas formas. MOOC es común aquí cuando se habla en español. También los brasileños dicen MOOC. Los franceses dicen MOOC, lo que es un poco raro. Y hay también compañeros en España, los de ONED, por ejemplo, que han inventado una nueva palabra que es COMA, curso online masivo abierto. Bueno, a mí no me alegra mucho usar el término coma, porque no creo que se vaya a hacer muy popular, ¿no? Nadie le interesa entrar en un coma, ¿no? Bueno, mas no sé por qué han seleccionado elegir ese nombre. Bueno, ¿por qué digo entrar en un MOOC, MOOC, coma, lo que sea? Es porque en realidad empezaba por eso mismo. Ok. Lo que son, los cursos en línea, abiertos y masivos. No sé si están familiarizados con este concepto. Bueno, yo veo que sí, muchos están, quizás no todos, ¿no? Bueno, de una forma muy, muy sencilla, porque hay formas distintas también de estos cursos se serem producidos, ¿no? y compartidos. En realidad, de una forma muy sencilla, son cursos que son ofertados de modo libre, abierto en la Internet, lo que significa que en principio no deben tener costes para quien los ingresa en esos cursos. Esos cursos son en principio de naturaleza de aprendizaje no formal, pero lo vamos a ver, hay algunas particularidades, y son cursos que son ofertados por instituciones universitarias, la mayoría, mas puede no ser solo eso, que son muchas veces ofertados en el marco de grandes consorcios,
son conocidos, lo Coursera, por ejemplo, lo veremos más adelante. Y aparte de eso, esos cursos son basados en uno de dos perspectivas. Nos lo veremos más en detalle. Que básicamente son los que se conocen como ex-MOOCs o MOOCs, que tienen una perspectiva básicamente de distribución de contenido, ¿no? Entonces los cursos son cursos más o menos tradicionales, cursos en línea más o menos tradicionales, y básicamente lo que es abierto es la distribución, el acceso a lo contenido, y los que también se nombran por CMOOCs o MOOCs, que son los, digamos, originales, el concepto original, que es cursos que son en que todo el proceso de aprendizaje es construido en torno del concepto, de la noción de aprendizaje en red. Y entonces que la comunidad, la comunidad de aprendizaje construye, no solo aprende, mas también construye y reconstruye el conocimiento. Entonces es una perspectiva un poco distinta, mas básicamente estos dos grandes tipos, digamos, de MOOC son los más conocidos. Hay otras variedades, mas esos son los dos grandes grupos. En realidad los que son más conocidos son los ex-MOOC, ¿no? Más los originales son los CMOOC. Bueno, no sé si todos pueden ver esta imagen. Bien, no creo que al fondo. Bueno, entonces, como esto es también un congreso de educación inclusiva, integral, yo voy a describir la imagen. Entonces, es una imagen que representa entonces representa un poco la idea del impacto que este tipo de cursos ha tenido en la comunidad. Entonces, es una cosa que sembra un poco rara, un concepto raro, por eso tiene este selenita, ¿no? Este habitante de Marte o algo así, un marciano, digamos, y que está, la idea de esta broma es que es una invasión, digamos así, de la Tierra, en ese sentido, de nuestro espacio, por una cosa que es tan rara, tan distinta, tan diferente, que va a romper con nuestra tradición y cambiar entonces la forma como entendemos la educación. Bueno, quizás podremos estabilizar por aquí, porque si no, bueno, y un otro aspecto importante que está ahí, quizás no se ve muy bien, claro, es que, bueno, se dice que es un tsunami y tal, y se dice que ha empezado por los canadienses, entonces por George Siemens, Stephen Downes y también Dave Cormier, y claro, y David Wiley. Y claro, estos han sido los, digamos, inventores de este concepto. Bueno, esta diapositiva da un poco la idea del impacto que todo este fenómeno ha tenido. Y lo que ha sido muy sorprendente, ¿no? Ese es un concepto nuevo, un concepto que de una cierta manera representa la evolución, como veremos, de lo que entendíamos por el movimiento de los recursos educativos abiertos. Eso está conectado con ese tipo de perspectiva, pero sorprendentemente ha tenido un impacto inmenso y muy rápido en particular las universidades un poco por todo el mundo, más en particular en algunas partes, empezando por los Estados Unidos y Canadá, más también y mucho en Europa. Eso no es un facto muy conocido, más donde los MOOCs son más accedidos y más usados, no quien produce más MOOCs, más quien usa más MOOCs, son los europeos. Es curioso que ha tenido mucho impacto ahí. ¿Y por qué eso ha pasado? Por el tema del prestigio, del impacto del prestigio de los consorcios americanos, no tanto por lo consorcio en sí, más por las universidades que han tomado el liderazgo. Entonces, el sistema universitario europeo, y mucho conectado con digamos, con el liderazgo político también, ha entendido eso como una amenaza a la sostenibilidad a largo plazo del sistema europeo y han invertido mucho en, digamos, en respeto
responder a esta digamos, esta oportunidad que se estaba desarrollando. Entonces es muy curioso porque este fenómeno ha sido de facto, efectivamente, de una expansión brutal y muy rápida. Bueno, estos son algunos indicadores que lo comprueban, ¿no? Bueno, este es un indicador interesante, en particular en Europa. Open Education Europa es una publicación conectada con la Comisión Europea que básicamente era antes una publicación que hacía la difusión, la diseminación de lo que se pasaba en la educación en línea en Europa, y en el último año, en fruto también de este impacto, de este nuevo impacto de la educación abierta, ha cambiado su propio nombre para Open Education Europa, Educación Abierta Europa. Eso se conecta también con el hecho de que la propia Comisión Europea, en articulación con los estados nacionales en Europa, han empezado una nueva estrategia precisamente basada en la diseminación por todo el sistema universitario, y no solo universitario, de la utilización intensiva de recursos abiertos, de cursos abiertos y también de acceso abierto. Como saben, el acceso a la literatura científica, todo. Entonces, por hoy en Europa, toda la investigación que es financiada por fondos públicos tiene la obligación de publicar sus resultados en abierto también. Entonces, ese es todo un conjunto de iniciativas que se conectan con esa idea de promover la educación abierta y entonces el compartir en abierto de los contenidos. Bueno, aquí se nota, esto ha sido ese periódico, digamos, tiene un contador del número de MOOCs que existe en Europa. Esta ha sido la primera versión. Había el año anterior 277 MOOCs y en el mes pasado, digamos, un año después, vamos a ver, 570, el doble, en un año. Eso da un poco la idea del impacto tremendo que este fenómeno está teniendo, ¿no? Y en algunos países en particular, se puede notar que en España 200, digamos que casi un tercio de todos los MOOC europeos son españoles. Eso se conecta también con un otro aspecto importante, que es la principal ventaja de la abertura de contenido y de la educación abierta es de promocionar una educación más cercana a las necesidades de la población. Y en particular en España, Portugal y algunos países del sur de Europa, como saben, están en una crisis económica y social con elevados niveles de paro, de desempleo, que ha también promocionado este tipo de éxito. Bueno, esta es la comparación con el desarrollo en Europa y en el mundo. Como ven, hay una cierta similitud. Ok. Bueno, esto en esta diapositiva, no sé, quizás no es muy clara, ¿no? Yo voy a una forma muy sencilla describir un poco la idea. Este es un diagrama, digamos, que es muy conocido y que representa un poquito la distinción entre este tipo de... Claro que este tipo de fenómeno tiene este impacto conjunto. Ya os hablé de esta distinción entre lo que es un MOOC conectivista y lo que es un MOOC, digamos, los ex-MOOC, digamos, más de distribución de contenido. Hay otros aspectos también importantes, cuáles son las motivaciones que están por detrás de estas iniciativas. Y como se pueden ver aquí, hay motivaciones muy distintas. Digamos que un consorcio como el EX, por ejemplo, es muy enfocado en la promoción del prestigio de las universidades que pertenecen a ese consorcio. La idea es que eso vaya a tornarlas mucho más contrastadas, digamos, en el mercado mundial global de la educación superior. Eso va a hacer con que muchos estudiantes de muchos continentes se van a registrar como futuros estudiantes de esa universidad. edX tiene esta perspectiva básicamente basada en la promoción
del valor competitivo de sus instituciones. Entonces, por eso no es fácil de una institución entrar en ese consorcio, tiene muchos criterios muy complicados, muy complejos. Bueno, esto voy a pasar también para no tomar mucho tiempo. Más básicamente también demuestra un poco estas conexiones evolutivas del movimiento. Ok. Y eso, lo que buscaría hablar en este momento es de cómo ha reaccionado a este movimiento que es muy basado en la parte, digamos, de la construcción de la oferta en instituciones o iniciativas, digamos, americanas, cómo ha reaccionado Europa. Y que ha adherido de un modo más o menos entusiástico, como os comentaba antes. Bueno, la respuesta, digamos, europea tiene básicamente dos sentidos, digamos. Uno, las instituciones que han mirado a eso como una oportunidad que cría también una necesidad. Bueno, quien no está ahí no existe. Entonces tenemos que asumir ese reto y entrar también en esos consorcios americanos. Muchas universidades lo han hecho, ¿no? Otra respuesta, quizá más basada también en la parte, digamos, del liderazgo político europeo, se tenía como idea una otra cosa, que es que se puede crear, que es distinto de lo que existe y que ha sido desarrollado por estos consorcios en empresas americanas y que tiene un valor añadido. Bueno, esa idea del valor añadido se conecta también con la evolución del concepto mismo de recursos educativos abiertos cuando se ha pasado, en la década anterior. Básicamente lo que es que la idea de que solo tener acceso al conocimiento, solo tener acceso al recurso no cría aprendizaje por sí misma, ¿no? Y entonces el valor está en diseñar esta oferta de un modo que produzca aprendizaje de calidad, aprendizaje significativa de calidad. Entonces, este ha sido el enfoque de la respuesta, digamos, a este reto de Europa. ¿Cómo hacer eso? Esta ha sido la primera iniciativa y la primera respuesta. Ha sido, digamos, el liderazgo ha estado con las universidades abiertas europeas que, como tenían una gran experiencia de educación a distancia, y entonces de usar materiales para un aprendizaje significativo de calidad, han promocionado esta iniciativa que se llama Open Up Ed, que ha estado más tarde continuada por la Comisión Europea, que básicamente tenía la idea de desarrollar un modelo alternativo de curso abierto. Y las características principales eran estas. Estas son las principales. Bueno, la primera es obvia, ¿no? Que tienen que ser masivos, entonces que se destina a un gran grupo de estudiantes. Esto es un tema, sigue siendo un tema, porque muchas veces en el debate se plantea la cuestión, lo que es un curso masivo. ¿Cuántos estudiantes son necesarios para que sea masivo? ¿100, 1000, 100.000, 1 millón? Bueno, en realidad, el concepto que se debe plantear es de que es masivo todo lo que, digamos, el número de estudiantes que permite que la relación, digamos, el reporte, ¿no?, entre digamos, el profesor, que en este caso tiene un profesor con una posición un poco distinta, pues bueno, entre quien enseña y quien aprende, no puede ser personal. Entonces, cuando esa relación ya no puede ser personal, se entiende que eso es digamos, un entorno de aprendizaje masivo. Bueno, hay un otro tema que es todo muy conectado con la definición de recursos abiertos, que tiene que tener licencia abierta, el contenido, todo eso. Hay un aspecto más importante, es que en esta iniciativa en particular, que los cursos deben ser medidos en créditos que están estandarizados en el continente europeo. ¿Cuál es la idea? Se conecta con la otra.
que está abajo, de que los cursos ellos mismos deben promocionar la posibilidad de un aprendizaje no formal poder ser transformada en un aprendizaje formal por acreditación. Después vamos a ver en concreto cómo eso puede suceder y que es distinto de la perspectiva de Coursera y de otros que al final tienen exámenes, producen un certificado, mas ese certificado vale lo que vale, ¿no? Vale lo que los empleadores, lo que la sociedad, el valor que les atribuye. Aquí en Europa la idea es que, bueno, esa certificación ya tiene que ser una certificación con algún carácter formal y entonces tiene que obedecer a las reglas formales de acreditación. Un otro aspecto que es claro, es común, es que el aprendizaje debe ser centrado en el estudiante y no en el profesor, lo que es distinto de la mayoría de las abordajes, por ejemplo, que se encuentran en Coursera, que son muy directivas, ¿no? Bueno, y en la parte de abajo no se ve muy bien, mas se dice los cursos ofertan una comunidad de aprendizaje libre. Ese es un aspecto muy importante, ese aspecto de la comunidad. Bueno, voy a volver atrás a la diapositiva anterior porque esto es importante para ver lo que distingue este aprendizaje en red de un aprendizaje, digamos, distribuida, en un modo masivo, más distribuida, como una perspectiva muy tradicional, es que como en este diseño de Stephen Downes, la primera perspectiva, que es una perspectiva centralizada, no permite escalar, no permite generar grandes comunidades de aprendizaje. La segunda sí, porque permite generar esas comunidades porque hay interacción que cría conocimiento, que cría valor añadido al aprendizaje. Bueno, como os había prometido antes, esta es una de esas, cómo se materializa esta respuesta europea. Esta ha sido una de las posibilidades. Es un modelo pedagógico que ha sido desarrollado por la Universidad Abierta de Portugal, un equipo que yo coordinaba y que va a ser presentado en la taller de MOOC en el CAFVIR. Entonces los compañeros que van a estar en CAFVIR van a tener datos más concretos sobre eso. Aquí solo lo que es importante para tener una idea general es cómo entonces se puede hacer esto, se puede lograr estos objetivos que vos planteaba antes. En particular, esto está muy detallado, mas yo voy a sintetizar un poco. En primer lugar, que es importante de comprender que un modelo ex-MOOC, digamos, un modelo tradicional, no es un verdadero modelo, no potencia, no eleva al límite, no porta al límite las verdaderas potencialidades de un MOOC. ¿Por qué? Porque no está enfocado en la potencialización de ese aprendizaje en red, entonces de la capacidad de la comunidad. Muchos de los cursos que son ofertados como MOOC en realidad no son masivos, no son abiertos y por veces no son mismos cursos. No diría que no son en línea porque son más por veces se debate también un poquito ese tema. Aquí entonces se parte de la idea de que un curso, mas eso, ¿cuál es el reto? Es que un aprendizaje con un modelo típicamente conectivista es muy difícilmente o casi imposible de ser aplicada en un entorno institucional. Entonces el reto es cómo construir síntesis de un abordaje conectivista que pueden ser implementadas en un entorno institucional. ¿Cómo se puede entonces agregar a un modelo, a la esencia de un modelo conectivista, elementos de estructuración del aprendizaje que pueda entonces conectarse con ese entorno? Este modelo intenta hacerlo eso, una síntesis entre ex-MOOC con CMOOC y también con la experiencia de la Universidad Abierta misma en la educación a distancia. Entonces esa es la idea principal. Claro que eso implica varios aspectos que son claros, que los cursos son abiertos a todos. Entonces que para acceder al contenido no tiene que se pagar nada.
Pero que en ese sentido también tener la posibilidad de realizar un aprendizaje y ser evaluada por esa también no tiene coste. Pero si al final, si el estudiante prefiere de transformar esa evaluación, digamos, ese recurso, esa experiencia de aprendizaje en algo que sea un aprendizaje formalizada, lo puede hacer realizando un examen y también siendo evaluado por un profesor. Porque la evaluación normal dentro del curso es basada en lo que se llama peer assessment, entonces la evaluación entre pares. Mas la evaluación entre pares no puede ser formalizada, no tiene valor formal. Y por eso hay este aspecto distinto, digamos, complementar. Y ahí sí, el estudiante paga por esa valor añadido de su formación. Eso también, formas de esos, formas similares a esas empiezan a ser ofertadas por Coursera y edX. No era así 2 años atrás, ahora también lo empieza a ser. Un otro aspecto importante también tiene a ver con el grado de abertura y de transparencia. Ese es decisivo, ¿no? En este modelo en particular, y es lo que creo que es más justificable, es que se debe portar la transparencia del proceso al límite. Quiero decir con esto que todo lo que se pasa dentro de un curso debe ser transparente, debe ser visible por quien no está lá. Porque solo así, de ese modo, se puede construir conocimiento y compartirlo como tal y tener un poco esa perspectiva de una comunidad en red. Bueno, ¿cómo eso se conecta con las prácticas educativas abiertas? Cuando estamos hablando de MOOCs, estamos hablando de la concretización de una práctica educativa abierta. Bueno, ¿están todos familiarizados con el concepto de recursos educativos abiertos? Unos sí, otros no. Ok. Bueno, los recursos educativos abiertos son, por tanto, básicamente materiales que se encuentran disponibles de acceso libre, que tienen licencias o están libre acceso en la red, en repositorios normalmente, que se pueden usar y reusar. Reusar aquí es un aspecto importante que es tiene la posibilidad que las licencias abiertas ellas mismas plantean de cambiar ese recurso, cambiar el contenido, aportar algo, de resubmeter a la comunidad y así construir, explotar todo el ciclo de conocimiento, ¿no? El ciclo de vida del recurso acompaña el ciclo de vida del conocimiento porque se puede actualizar y puede mejorar. Bueno, en ese aspecto, la evolución de los recursos educativos abiertos, que ha sido muy contrastada en la primera década de este siglo, ha llevado al final de la década con este aspecto, esta duda, ¿no? Bueno, con tantos recursos que tenemos hoy disponibles, ¿cuál es, de hecho, el valor añadido de producir recursos y para qué? Entonces, ¿para qué estamos produciendo los recursos? Bueno, para usarlos, claro, mas no había sin tanta gente reusando. Cuando se dice reusando, cambiando, construyendo de nuevo y tal. Y el problema entonces que se ha planteado a su utilización en contextos no informales o no formales era una cosa que estaba más o menos planteada. Todavía, ¿cómo se puede hacer también el cambio para contextos formales? Y entonces se ha empezado a desarrollar este concepto de prácticas educativas abiertas. Entonces, de la utilización de esos recursos en contextos que promuevan la innovación educativa. Bueno, y una de las formas que asume este movimiento es precisamente los MOOC, los cursos abiertos. Bueno, este es básicamente es un diagrama que ha sido desarrollado por Nelson Piedra que muestra, ¿no? Ilustra la complejidad de lo que son los recursos educativos abiertos que hoy podemos encontrar en la red. Bueno, hay aquí un aspecto importante también que entraba entonces en el tema que os planteé de inicio, que era la calidad del proceso educativo. Ok, todo esto está muy bien, mas ¿cómo se puede asegurar la calidad?
Bueno, la propuesta que voy a presentar se enfoca también un poco con cómo se plantea o se puede plantear esta cuestión en respecto a los recursos educativos abiertos. Bueno, y parte también de la idea de que no hay una respuesta única, no una respuesta unitaria. Depende de lo que estamos hablando, ¿no? Como os planteaba antes, si los MOOCs pueden ser muy distintos en la forma como son construidos, los principios que tienen de base, lo que intentan de lograr y todo eso. También pasa lo mismo con los recursos abiertos, ¿no? Esta es una tentativa de tipología, digamos, generativa, de mi autoría, y que básicamente intenta de comprender las distinciones principales en los recursos que están disponibles en este momento. Bueno, hay recursos que son más conocidos, más los originales, digamos, que son básicamente lo que se llama OpenCourseWare, y que es el libre acceso a materiales que han sido desarrollados en el marco, digamos, de una institución o por una comunidad o por expertos, ¿no? Una segunda fase de los recursos educativos abiertos es cuando esos recursos han empezado a tener en su propio proceso de construcción la idea de que no solo se debe permitir el acceso a la información, más esos recursos deben ser construidos de propósito, digamos, propositadamente para permitir facilitar aprendizajes de calidad, en aprendizajes individuales, de un modo autónomo, ¿no? Y una tercera parte, digamos, que es cuando se entra en este otro tema de cuando el contenido, lo mismo, es generado por el usuario, por el utilizador. No es más generado por quien produce inicialmente, mas es generado por la comunidad que lo utiliza y lo cambia, lo altera, lo mezcla por ahí. Bueno, eso también se debe conectar con tres tipos distintos de prácticas, ¿no? Las prácticas que son, bueno, el libre acceso y el aprendizaje no formal. Cuando implican una certificación formal, mismo que la utilización no sea formal, es el ejemplo que vos ha planteado antes con ese MOOC, o cuando se da una utilización formal y una reutilización en el marco mismo de esa certificación. Imaginemos en una universidad, por ejemplo, que vosotros usan materiales que vuestros estudiantes pueden cambiar. Y al cambiar en el proceso de aprendizaje mismo, ¿no? Al cambiar ese recurso, ese contenido, esa es una nueva práctica. Se integrar ese nuevo producto como un producto que sea el recurso usado, digamos, en el después, digamos. Un ejemplo muy sencillo. En un MOOC que habíamos realizado, teníamos el MOOC, los recursos, los materiales estaban en inglés y el MOOC era en portugués. Y una de las actividades ha sido los estudiantes ellos mismos hacer la traducción a portugués de los materiales. Esa traducción evaluada y certificada por los profesores se ha transformado en los materiales nuevos, digamos, los nuevos materiales, los recursos nuevos de la edición posterior del curso. Ese es un ejemplo de esta práctica. Bueno, ¿cómo se traduce en términos de la evaluación, del asegurar de la calidad en este aspecto? Bueno, en el primero, digamos que el problema es más, digamos, fácil de solucionar, porque quien produce, habitualmente instituciones, más expertos, pueden asegurar ellos mismos los procesos de calidad, de certificación de calidad o de la evaluación de calidad de ese contenido, ¿no? En el segundo caso, eso puede ser distinto. Puede no ser la institución que produce, más es la institución que usa, o el contexto, el grupo, lo que sea, la estructura que usa los materiales, que debe asegurar la calidad de la experiencia de aprendizaje en la misma, ¿no? El tercer caso, que es evaluación y colaboración, este es más complejo, ¿no? ¿Cómo puedo yo aceptar, digamos, que un alumno mío vaya a cambiar un contenido producido por mí que yo lo saiba?
Eso ahí implica otro tipo de, digamos, de lógica de calidad. Y esa lógica es básicamente una lógica más conectivista. O sea, que nosotros entendemos que en el proceso global de producción del conocimiento, la interrelación entre los distintos actores que producen el conocimiento va a permitir crear una mediana, digamos así, de conocimiento que asegura esa calidad, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar. Básicamente lo que vos propongo es una idea que es esta. Mucho de esto significa un cambio en las prácticas, las actitudes, los valores, todo eso. Y básicamente lo que está en la base de eso es una autonomización de los distintos actores, empezando por quien aprende, y esa autonomización debe tener por bases una valoración digamos, del comportamiento ético, digamos así. Hay hoy una importancia crecida de la ética en todo este proceso. Todo este proceso, lo que asegura la calidad de este proceso es la ética con que ha producido. La ética de quien produce los materiales, la ética de quien los cambia, la ética de quien enseña, quien aprende. Bueno, todo esto implica entonces básicamente un refoco de nuestra cultura de organización en las universidades, las escuelas, lo que sea, la comunidad en general, de la importancia de asumirmos nuestra responsabilidad en lo proceso de construcción del conocimiento y de compartir, ¿cómo se dice? Compartir, sí, perdón, de compartir el conocimiento. Bueno, la apertura conduce a la transparencia. Y el criterio base que asegura, que sostiene esa transparencia tiene que ser la ética, digamos así, ¿no? Y con esto me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Han sido preciosos porque no ando ensoñado ni nada, estaba ahí todo. Quizás ha sido un poco aburrido por veces, mas bueno, estas son ideas que, miren, para nosotros que estamos aquí, estos son cosas que tienen a ver con nuestras propias creencias profundas, con nuestra actividad, nuestra práctica, nuestra profesión, y son entonces cosas que son muy naturales, ¿no? Quizás no sean tanto para quien debate esto por primera vez o segunda o tercera, mas lo que es más importante en todo esto es de compartir con vosotros esta idea que para nosotros es muy importante, de que la educación en línea, el e-learning, ya que estamos en el día del e-learning, el e-learning no es solo una forma de distribuir contenido de un modo barato, de un modo más accesible, de un modo, digamos, sin muchos costes o recursos humanos. Es básicamente una forma de autonomizar nuestro aprendizaje, se dice en inglés empowerment, entonces, como se dice aquí, de importar. Los actores de este proceso, todos nosotros, y entonces es una experiencia que permite en países como nuestros, en que hay tanta diferencia, tantos problemas, de tornarnos mucho más desarrollados, mucho más activos y mucho más socialmente integrados, digamos así. Bueno, muchas gracias. Sí, ok.